El arrope es un alimento tradicional del noroeste y centro argentino y también se realiza en países hermanos como en Chile y puede elaborarse con diferentes frutos. En la provincia de Córdoba se conoce el arrope de algarroba, de mistol, de chañar, de tillín, también de cactus como la ulúa, el huilinche, el ucle, la tuna, y también puede realizarse con otros frutos como el higo y como la uva. A pesar de las particularidades que tiene esta receta en distintas regiones, el primer paso en su elaboración es el hervido prolongado de los frutos, que luego se dejan enfriar para chaguarlos o amasarlos con las manos y así triturar su pulpa. Posteriormente a esto, y junto con el agua del hervido inicial, se filtra y el líquido obtenido se vuelve a hervir para espesar y lograr así la consistencia deseada. Se obtiene así un jarabe sin el agregado de azúcar que suele comerse con quesillo y en el caso del chañar, el mistol, emplearse como medicina para las vías respiratorias. En la bibliografía académica existen dos hipótesis acerca del origen del arrope. Por un lado, y ya que la palabra arrope proviene de un vocablo árabe, se piensa que proviene de la farmacopea árabe que llega a América con la conquista española, y la otra hipótesis es que podría originarse o podría provenir de los recocidos de frutas que se realizaban en el antiguo Perú y que en los documentos de la época colonial figuran con el nombre de mieles. Para la provincia de Córdoba, el documento más antiguo que habla de la elaboración de arropes en la región data de finales del siglo XVIII. Lo cierto es que en la actualidad esta práctica, esta receta, está muy vigente en el norte y en el oeste de la provincia de Córdoba y forma parte de los entramados culturales de las comunidades locales. En los últimos años, con el gran avance de la agricultura industrial, de los monocultivos de soja y de maíz que han arrasado el bosque nativo y las comunidades campesinas que en él vivían, hay experiencias de revalorización de las comidas del monte, de los vegetales del monte, que van de la mano de experiencias concretas de defensa del territorio, de defensa del bosque nativo. No son así formas románticas o acríticas de culto a la vida silvestre, sino verdaderos intentos de reterritorializar prácticas y formas alternativas de habitar.